Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos sobre los estudios de cohorte. Los temas a revisar en esta sesión son la definición y la utilidad de las cohortes, su estructura, los tipos que hay, algunas características de los participantes, del seguimiento, las medidas de asociación e impacto que se emplean en estos estudios, las fuentes de información útiles. También comprenderemos que son la base para los estudios de tipo pronóstico de enfermedades, por ejemplo, del desenlace de enfermedades. Hablaremos finalmente de las ventajas y desventajas y luego daremos conclusiones. Pero antes de entrar a la definición de una cohorte, quiero que veamos cuándo se necesita hacer este tipo de estudios. Y es que cuando queremos conocer los cambios en la ocurrencia de un evento, por ejemplo, una enfermedad, es muy útil hacer una cohorte. Yo te había dicho en un video anterior que los estudios transversales, cuando se hacen de manera repetida, también son informativos sobre el comportamiento o la tendencia de una enfermedad. El problema con eso es que no dan un seguimiento a cada individuo, sino que hacen un levantamiento de información en sujetos de una población, pero no necesariamente el estudio 1 evaluó a los mismos sujetos en el estudio 2, en un estudio transversal repetido. Pero aquí en una cohorte pasa otra cosa. A un sujeto, a esa persona, sí se le da seguimiento por un tiempo considerable, así que puedes ver de manera individual y también de manera poblacional, cuando hagas el agregado de todos esos sujetos, cómo es que una enfermedad o un factor de riesgo va modificándose en los individuos. Eso es bastante informativo y además pues te sirven tanto para evaluar el desarrollo de enfermedades como el desarrollo o la exposición a factores de riesgo. Así que son útiles para los estudios etiológicos y para los estudios sobre pronósticos. A los estudios de cohorte también se les conoce en la literatura como estudios de incidencia, estudios longitudinales, estudios concurrentes o de seguimiento o bien prospectivos. Aquí con esta última palabra yo voy a hacerte alguna precisión más adelante, pero en la literatura posiblemente encuentres todos estos nombres y bueno, se están refiriendo a estudios de cohorte. El término cohorte es una palabra adoptada de la milicia romana, en donde las cohortes eran grupos de soldados que tenían la encomienda de avanzar, ¿ves? Así que esa es la misma idea que sigue una cohorte poblacional que quiera emplearse para estudiar enfermedades. Pues tú vas viendo cómo va avanzando una población en el tiempo y cómo va avanzando el desarrollo de una enfermedad o de una exposición. Es la misma idea. Bueno, una cohorte es una población que da origen a grupos de personas que están o bien expuestas a una condición o no están expuestas. Esto es diferente que un ensayo clínico porque en él la asignación de exposición o no exposición depende de los investigadores y aquí no ocurre eso, sino que esa división se da de manera natural, por decirlo de alguna manera. Una cosa muy importante cuando se seleccionan a los sujetos o bien que están expuestos o a los que no van a estar expuestos, es que estas personas surjan de la misma población y que por lo tanto sean comparables. Voy a explicarte esto con un ejemplo. Si se quisiera evaluar en una población estudiantil, digamos de estudiantes universitarios, el efecto que tiene el iniciar a fumar para el desarrollo de alguna, no sé, enfermedad cardiovascular a los 20 años, tú tendrías que tomar a tus expuestos, que son las personas que comenzaron a fumar de una cierta región o una cierta universidad, pero no sería adecuado tomar a los no expuestos de una población diferente. ¿A qué me refiero? Si tú te vas a una ciudad o a una comunidad donde además hay mucho aire limpio, las personas tienen más oportunidad de hacer ejercicio, de tomar una dieta saludable, ¿ves? Y quieres comparar a los que no fuman en esa
segunda población, con los que sí comenzaron a fumar en esta universidad, que está en un entorno urbano, de los estudiantes que tienen que pasar mucho tiempo en el transporte público, que además pueden tener una dieta diferente, entonces ya no se vuelve comparable. Así que no se trata simplemente de agarrar gente expuesta y gente no expuesta y listo, compáralas. No, tienen que ser gente expuesta o no expuesta, pero que en todas las demás cosas sí sean semejantes, que era lo que yo te decía en otro video. Deben ser totalmente comparables y por eso deberían salir de la misma población, pero entre esa población, que puede ser de una región geográfica o de un mismo tipo de actividades profesionales, por ejemplo, pero que unos se expusieron y los otros no. Eso es lo que debe de ocurrir. Bueno, cuando tú leas, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú leas estudios de cohorte, tienes que fijarte que los autores te den esa garantía, ¿ves? Que no tomaron gente nada más de cualquier lugar, sino que tomaron gente de la misma base poblacional, pero no expuestos. Bueno, siempre comparamos a gente que se expuso y gente que no. No, también podemos comparar niveles de exposición, porque a veces es como un poco difícil que en una misma población exista gente no expuesta. Depende un poco el factor que quieras medir, pero lo que puede suceder es que estén expuestos a menos, eh, a menos proporción o a menos nivel del factor. Eso puede pasar. Estructuralmente, ¿cómo se ve una cohorte? Bueno, en uno de estos estudios se parte de si existe o no existe la exposición a un factor y si posteriormente se observa un evento en un grupo expuesto contra el que no lo estuvo. Esa es la idea de todos los estudios de cohorte, porque hay varios tipos de cohorte, pero la idea básica siempre es la misma: partir de la medición de la exposición y posteriormente observar la presencia o no del evento. Así que lo que se quiere saber es qué parte de la población que se expuso a un factor desarrolló esa condición. Ve por favor esta imagen. A ver, un punto de partida de todos los estudios de cohorte no es de entrada si las personas están expuestas o no expuestas. El punto de partida es evaluar que la población que me interesa pues medir sobre la que me interesa hacer el estudio está libre de la enfermedad o está libre del evento que quiero ver si ocurre o no ocurre. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque si ya estaban enfermos, ¿ves? Y yo no me fijé, al momento de que yo evalúe las exposiciones, probablemente encuentre aquí al final un resultado que me diga que los expuestos o los no expuestos están igualmente desarrollando el factor, pero es porque ya tenía personas que estaban enfermas desde antes. ¿Me explico? Quiero que quede esta cosa muy, muy clara. Es importante que todos los participantes estén libres del evento al inicio del estudio. Y después de eso es que yo ya evalúo quiénes de las personas, digamos, sanas, voy a decir esa palabra, quiénes de los sanos estuvieron expuestos y quiénes no. Y posteriormente quiero ver quiénes entre los expuestos sí desarrollaron la enfermedad y quiénes no. Y lo mismo en el otro grupo, quiénes de los no expuestos desarrollan la enfermedad y cuántos no, y así hacer una comparación de la proporción de personas enfermas entre los expuestos contra la proporción de personas enfermas contra los no expuestos. Eso tú ya, esa medida ya la conoces, es la razón de riesgo. ¿Por qué puedo medir una razón de riesgo? Pues porque puedo determinar incidencias. ¿Y por qué pude determinar incidencias? Pues porque sabía que al principio nadie estaba enfermo, por lo tanto todos estaban en riesgo. Estaban en riesgo porque no estaban enfermos. Si ya estás enfermo, pues ya no estás en riesgo. Pues. Ok, aquí el otro asunto crucial es el tiempo en el que ocurre, así que una cohorte también te permite ver no nada más si se desarrolla o no se desarrolla un evento, sino la velocidad en la que esto se da, y eso también es muy importante. Así que piensa en esta estructura porque ahorita que empiece a explicar otras cosas más, necesito que tengas muy claro que esta es la lógica de una cohorte siempre. Evaluar sujetos que inicialmente están libres de la enfermedad y que posteriormente puedo yo dividir entre expuestos y no expuestos y después voy a ver si se presenta o no se presenta el evento.
Las cohortes que existen podrían definirse de varias maneras. Una forma de diferenciarlas son las cohortes que son cerradas y las que son abiertas. Una cohorte cerrada generalmente requiere a menos población porque se refiere o bien a exposiciones agudas, a lo mejor a un contaminante en particular, una situación que fue como muy emergente, y requieren seguimientos a veces más cortos y que puede ser que se conforme porque son sujetos que están expuestos a un tratamiento médico particular o, por ejemplo, un caso muy clásico de una cohorte cerrada son la de los eventos gestacionales, porque sabemos que pues sí puedo evaluar desde el tiempo antes de la gestación, pero después si quiero evaluar todo ese periodo, pues no me va a tomar años y años, ¿ves? Solo me tomará las semanas que dure la gestación, así que esos son cohortes cerradas muy comunes. Pero también puede haber cohortes abiertas. Te voy a decir la diferencia con las cerradas. Y es que en las cerradas los sujetos que iniciaron el estudio son los que terminan, a menos que ellos libremente decidan salirse, pero ya no se incorporan nuevos sujetos a la cohorte, por eso se llaman cerradas. Pero las cohortes abiertas son generalmente para estudiar eventos en poblaciones mucho más grandes, con exposiciones de latencia mucho más amplia, o de periodos de inducción amplios, o crónicos, y que puede ser que los sujetos migren, como son poblaciones grandes, puede ser que los sujetos pues fallezcan, migren, ya no quieran participar, los pierda, y para no quedarme yo sin gente en el estudio, porque hablaremos más adelante de que eso se vuelve un problema, lo que hago es que puedo recibir a personas en la cohorte. En el sentido del análisis eso es más complejo, pero es posible hacerlo para poder estudiar lo que ocurre con poblaciones mucho más grandes. Otra cosa es que también si quiero evaluar exposiciones que pueden cambiar con la edad, pues necesitaré una corte abierta porque pues la gente, digamos, los que ahorita tienen 5 años, en unos años más, pues ya no van a seguir teniendo 5 años. Y si yo quiero seguir sabiendo lo que les ocurre a sujetos en esa etapa de su vida, pues voy a tener que recurrir a una corte abierta para que entren personas de esa edad y yo siga viendo lo que les ocurre. ¿Ves? Bueno, pues eso es una forma de tipificar las cohortes. Otra manera que causa mucha confusión es la de la temporalidad de una cohorte. Así que quiero dejarlo muy claro para todos ustedes. Una cohorte puede ser prospectiva, retrospectiva o ambidireccional. Y te voy a mostrar la diferencia. Lo que sí es que una cohorte, no importa el tipo que tenga respecto a la temporalidad con la que se recojan los datos, toda cohorte es un estudio longitudinal. Eso es diferente de un estudio transversal, porque en el transversal solo mides a los sujetos una sola vez. En cambio, en los estudios longitudinales, longitudinal se refiere a que se mide al mismo sujeto en más de una ocasión. Así que una cohorte siempre es longitudinal, no importa la temporalidad con la que se recogen los datos. Pero una cohorte puede ser prospectiva o puede ser retrospectiva. Bueno, pueden darse los dos escenarios. Fíjate en la línea que te trazo allí en la imagen en donde comienza el estudio. Bien, partiendo de que el estudio comienza en el año 2020, una cohorte será retrospectiva si tanto la exposición como la enfermedad ya ocurrieron antes del inicio del estudio. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, pues porque hay instituciones, hay fuentes de información que sí registran datos de mucho tiempo atrás. Así que yo puedo tener, por ejemplo, registros hospitalarios en los que evalúe el consumo o el momento en que a ciertos pacientes se les comenzó a dar un medicamento, y si ese mismo hospital pudiera haber almacenado estudios o mediciones longitudinales de esos pacientes y después captado cuando un evento adverso les ocurrió, pues puede hacerse con esos datos que son retrospectivos una cohorte retrospectiva. ¿Por qué? Porque yo conocía a los sujetos cuando estaban libres del efecto adverso,
pude ver cuando unos se expusieron a un medicamento y cuando otros no lo hicieron, o sea, tengo yo los dos grupos y posteriormente tengo mediciones de cuando el efecto adverso ocurrió. ¿Ves que la lógica de una cohorte no se pierde por ser retrospectiva? Siempre y cuando yo tenga datos así. Si no tengo esos datos, pues no puedo hacer una cohorte retrospectiva. Una cohorte ambidireccional será aquella en la que la exposición pudo haber estado ocurriendo desde antes del inicio del estudio y yo tengo datos sobre eso, pero también la exposición no ha terminado de darse. Ahora que yo comencé el estudio, esa exposición continúa y yo pienso que esa exposición en algún momento en el futuro me va a generar una enfermedad. Así que tomo los datos que ya tenía desde antes, sigo recopilando información sobre la exposición y luego evaluaré si a esos sujetos que aún no tienen la enfermedad que me interesa ver, en el futuro la van a desarrollar. Así que es ambidireccional por esa situación. Y una cohorte puede ser solamente prospectiva cuando en el momento en el que yo inicio el estudio, la exposición o bien se está dando o va a comenzar a darse y la enfermedad, pues por supuesto tampoco ha ocurrido, pero pues pienso que podría ocurrir y quiero verlo. Así que esto es lo que define a la temporalidad de una cohorte. Bueno, también se pueden tener cohortes que evalúen tanto condiciones como acontecimientos, siendo estos considerados exposiciones. Por ejemplo, una condición sería presentar una enfermedad y a lo mejor esa enfermedad la quiero ver si el desarrollo de esa enfermedad me provocaría algún efecto en el futuro, ¿ves? Así que utilizo la enfermedad o la condición como, como si fuera exposición, ¿me entiendes? Y después quiero ver si en el futuro desarrolla una condición pues peor o tiene un desenlace. Pero también podrían ser eventos que les ocurrieron a las personas, por ejemplo, desastres nucleares o eventos o acontecimientos como la migración, pues esa no es una condición necesariamente, es un acontecimiento, ¿ves? O guerras. También puedo yo ver la exposición a algún riesgo ocupacional, por ejemplo, algún tipo de fertilizante o podría ser que yo quisiera ver la exposición no de algo que yo directamente haga, sino por ejemplo si tengo familiares o padres que tuvieron un abuso de ciertas sustancias y yo quiero ver cómo es que eso para mí es una exposición para el desarrollo de un evento. O que se sometieron a un tratamiento, algún tipo de cirugía o algún tipo de procedimiento. Algunas de las condiciones que puedo yo considerar como exposiciones son reversibles y algunas no lo son. Por ejemplo, fumar, se sabe que aun cuando las personas dejen de hacerlo, hay un efecto que se mantiene durante el tiempo. Posiblemente vaya descendiendo, pero se mantiene. ¿Ves? No es como que se limpie totalmente el efecto. En cambio, hay otras condiciones que sí lo son. Y hay otras, por ejemplo, después de una cirugía, pues ya no hay como una especie de reversibilidad, ¿verdad? No es que el efecto ya nunca se quite. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Algunas otras cosas que hacen que sea más fácil dar seguimiento a los estudios es cuando yo hago una cohorte de una población general, digamos, tomo una ciudad completa o tomo un grupo de estudiantes de una universidad, entonces es una población general. También cuando tomo categorías profesionales, porque probablemente les pueda dar seguimiento más sencillo. Por ejemplo, en México una cohorte importante, casi de las únicas que hay, serias y muy grandes, es una cohorte de maestras que dirige el Instituto Nacional de Salud Pública. También las poblaciones obstétricas son cohortes como muy clásicas, se pueden hacer fácilmente porque digamos las mujeres están como un poco, digamos, cautivas y se les puede dar seguimiento fácil. Hay gente que también se vuelve voluntaria para seguir estudios de esta naturaleza o bien por ubicaciones geográficas, por ejemplo, ¿no? Como la corte de Framingham, que bueno, pues está ubicada, ¿en dónde está eso? En Massachusetts, creo, ¿no? Ok. Bueno, ¿y una cohorte dura cuánto? Ok, pues depende. Mira, puede ser que si yo tengo a 100 individuos,
para el individuo número 1 la cohorte termine cuando desarrolle la enfermedad y para eso termina en él. Entonces, cuando desarrollan la enfermedad los sujetos, termina la cohorte para ellos. Y digamos que si pasan a lo mejor 10 años y de esos 10 años solo el 20% desarrolló la enfermedad, bueno, pues para ellos terminó cuando la desarrollaron, pero para el estudio en general, el estudio terminó a los 10 años y quienes no la desarrollaron, pues se consideran personas, digamos, sanas, porque en 10 años no desarrollaron el evento. Puede ser que después lo desarrollen, pero la cohorte ya no lo va a alcanzar a ver. Así que un seguimiento puede ser hasta que el evento o la enfermedad ocurra, o bien durante el plazo que un investigador fije para hacer el estudio. Hay cohortes que se fijan al año, a los 5, a los 10, a los 40 años, ¿ves? También puede terminar, pues bueno, obviamente va a terminar cuando ocurra una muerte por alguna causa, ya sea por causa de la exposición o por cualquier otra razón o por cualquier otra enfermedad. O bien cuando al sujeto se le pierde. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se le localiza, que ya no desea participar y que pues obviamente ya no tengo datos de esa persona. Así que en una corte los sujetos salen por varios motivos, porque la enfermedad se les presenta o porque fallecen por alguna razón, por razón del estudio, bueno, no del estudio, sino de la exposición o por alguna otra, o porque se perdieron. Es común que algunos de los espacios para obtener información sobre las exposiciones sean registros médicos o registros laborales. Ahora también las aplicaciones móviles, nuestros teléfonos en donde toda nuestra vida está ahí puesta, van a comenzar ya a ser usados para los monitoreos en salud. Pues no es que no lo sean ya, pero cada vez más van a ser utilizados. Así que probablemente lo que nosotros ahora conocemos como una cohorte, en un poco de tiempo ya sea muy diferente, ¿ves? Y ya no se requiera este seguimiento a los pacientes a través de los protocolos que ahora se hacen, sino que ya puedan monitorizarnos a través de nuestros dispositivos móviles. Eso por supuesto que va a abaratar muchísimo o a reducir el costo de una corte de manera considerable y va a ser muy, muy útil. Bueno, pese a lo que se pueda pensar, ¿no? Sobre otras consideraciones éticas y todo eso, pero bueno, esa es otra forma en que vamos a poder tener más datos sobre salud. También, pues obviamente, directo de los miembros de la corte, a las que vas, les hacen los estudios de laboratorio, les saca la información a ellos, o también se pueden hacer cortes sobre medicina, o sea, utilizando datos de mediciones ambientales o de pruebas o marcadores biológicos. Así que, bueno, pues esas son las fuentes de información, entre otras. Una medida de asociación empleada, bueno, la medida de asociación empleada para una cohorte es un RR, una razón de riesgos. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay una relación entre el factor de exposición y la enfermedad, pues se esperaría que entre aquellos que están expuestos haya una mayor cantidad de casos. O bien, si lo que se quiere ver es que el factor protector, pues entonces es protector, pues esperaría menos casos de manera proporcional que entre aquellos que no estaban expuestos. Así que imagínate en este ejemplo que se está evaluando el efecto del ruido a más de 100 decibeles comparado con igual o menos de 100 decibeles. Por supuesto, esta definición es muy ambigua, ¿eh? O sea, también habría que pensar cuánto tiempo, en qué momento del día o cosas de esas, ¿ves? O sea, es una definición vaga, pero es para el ejemplo. Bueno, y tú quieres ver si está asociado con alteraciones del sueño profundo, así que de alguna manera se tiene que evaluar con criterios claros a qué me estoy refiriendo con alteración del sueño profundo y a qué me estoy refiriendo con exposición al ruido de más de 100 decibeles. Acuérdate lo que te dije, aquí tienes que garantizar que al inicio del estudio ningún participante haya tenido alteraciones del sueño antes de comenzar la exposición, ¿verdad? Bueno, eso podría parecer complicado de tener y pues por eso que muchas cohortes son difíciles de hacerse y a veces lo que acabas haciendo es un estudio transversal o de otra naturaleza porque no puedes medir esto, aunque te interese muchísimo. Así que imagínate que esa es la distribución de información, tú ya sabes calcular una RR,
haces el cálculo y observas que hay una asociación de 1.4, o sea que sí parece estar asociado el ruido con la alteración del sueño, pero aquí acuérdate que nos faltan los intervalos de confianza y los valores P. ¿Por qué hay que obtenerlos? Bueno, porque una cohorte, aún hecho en una población grande, no deja de ser una muestra. Así que, como ya sabes que cuando es una muestra necesitas hacer una prueba de hipótesis, pues, y obtener intervalos de confianza, así que aquí le faltaría ese dato, pero tú no o te olvides que eso es necesario, ¿ok? Bueno, así que lo que quiere decir este resultado es que imagínate que este estudio se realizó en servidores públicos, ¿ok? Y dice aquí que aquellos servidores públicos que tenían más exposición al ruido, digamos que en servidores públicos podrían estar desde policías, personas que trabajan en oficinas, personas que trabajan en áreas de limpia de la ciudad, pues no sé, todo lo que se te ocurra que podría ser un servidor público, ¿va? Y yo encuentro que aquellos que estaban más expuestos al ruido tienen más riesgo de tener alteraciones del sueño. Pero otra medida bueno, no de asociación, sino de impacto potencial, ya sabes que es el riesgo atribuible entre los expuestos. Así que cuando yo calculo esta medición, encuentro que esa diferencia de riesgo es de 28% entre los expuestos comparado con los que no. Lo que quiere decir es que si yo entre los expuestos al ruido, a más ruido, no es que los otros no estén expuestos, solo que están expuestos a un nivel más bajo, pero los que están expuestos a mayor nivel de ruido, si yo les eliminara la exposición a ellos, podría reducir en un 28.5% los casos de alteraciones del sueño. Y esto lo que significa es que pues es menos del 30%, o sea que hay otro 70% de estos casos de personas que están sometidos a mucho ruido y que tienen alteraciones del sueño que están ocurriendo por otras razones, ¿ves? Así que los sujetos expuestos solo son distintos en eso con los no expuestos, pues no, porque también puede ser que los que están más expuestos al ruido también sea personal que rote turnos y que eso podría provocarle la alteración del sueño. Pero imagínate quiénes podrían estar más expuestos al ruido, a lo mejor la gente que está siendo servicio público en la calle, como un policía, por ejemplo. Y los policías es más probable que roten turnos a alguien que trabaja en la oficina, ¿ves? Recibiendo documentación. Así que eso también podría generar esa diferencia. Podría ser que esos que se exponen a más ruido también estén expuestos a más factores estresores o tengan hábitos de consumo o de alimentación o consumo de sustancias diferentes a los no expuestos. También puede ser que la distribución de sexo sea diferente, a lo mejor es más personas policías y agentes de tránsito, digamos, de este tipo de trabajos en la calle, son más hombres que mujeres, y si por alguna razón los hombres tienen más alteraciones del sueño, ¿ves? Así que es muy complicado a veces lograr que los grupos sean comparables en todo, menos en el hecho de que unos estén más expuestos a una cosa que a la otra. Hay otras variables allí que podrían confundir el resultado que yo estoy viendo. Sobre los confusores hablaremos después. Cuando uno está leyendo cohortes y empieza a ver la parte de los análisis estadísticos, comienza a ver pruebas estadísticas que se realizan y algunas de ellas te las presento en estos rectángulos de colores. ¿Y cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra? Bueno, fíjate, si en el primer escenario, una prueba estadística empleada sería el método de Kaplan-Meier. Este se utiliza comúnmente cuando yo no estoy necesariamente comparando a un grupo de personas expuestas contra otra, sino que tengo una población determinada a la que le doy seguimiento. Y, por ejemplo, lo más común es que quiera ver la sobrevida en esa población. Digamos, si yo quisiera ver la sobrevida en pacientes que tuvieron gastrectomía, no lo quiero comparar con nadie, solo quiero saber estas personas que tuvieron esta intervención, quiero ver la diferencia en sobrevida en algún momento, ¿ves? Entre ellos. O sea, que lo más bien lo que quiero ver es la probabilidad de que les ocurra un evento. En este caso es la muerte, ¿ok? Así que un estudio que quiere determinar la supervivencia o el pronóstico de que ocurra un evento en una población que estuvo expuesta a un determinado factor, sin necesariamente quererlo comparar con nadie más,
utilizaría el método de Kaplan-Meier como método de análisis. Pero hay estudios que quieren comparar dos diferentes técnicas quirúrgicas, por ejemplo, y ver la diferencia entre ambas técnicas, la diferencia en sobrevida. Cuando eso es lo que se quiere hacer, digamos, quiero comparar pacientes con gastrectomía distal contra gastrectomía de manga, que son dos técnicas diferentes, utilizaría la prueba de Mantel-Haenszel para poder hacer ese análisis de la diferencia. Y cuando lo que quiero hacer es estudiar el efecto de muchos factores sobre la supervivencia o pronóstico de que ocurra un evento, dado que no solo estoy evaluando una exposición, sino muchas exposiciones, puedo utilizar un modelo que se llama modelo de Cox. Estamos a punto de terminar y es que vamos a hablar ahora ya casi al final sobre las ventajas y desventajas de estos estudios. El asunto es que estos estudios van a perder personas y es posible que lo hagan por si duran mucho tiempo. Si no duran tanto, posiblemente no, pero puede haber pérdidas en el seguimiento y lo ideal es que estas pérdidas no se deban a la exposición, sino a alguna otra razón. A ver, déjame te lo explico mejor. Si yo tengo sujetos expuestos a un factor y sujetos no expuestos, pero aquellos que están expuestos, digamos, es más posible que migren o es más posible que dejen el estudio. Entonces, la gente se vuelve menos comparable porque ya no nada más son diferentes en que unos están expuestos y en que otros no, también son diferentes en que hay un grupo que es más probable que abandone el estudio que otro. Así que esto genera una diferencia adicional que es muy importante porque puede alterar bastante los resultados de los estudios. También puede pasar que la exposición cambie con el tiempo, que se aumente, que se reduzca y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero digamos que una gran ventaja es que este diseño se asemeja más a lo que hace un experimento. Y yo puedo verificar que la relación temporal entre que primero ocurrió la exposición y después ocurrió el desenlace, sí la puedo constatar, cosa que en otros diseños no puedo. Y esto es muy importante para estudios que quieren establecer causalidad, porque yo no puedo decir que una cosa provocó otra si no estoy seguro que esa cosa pasó antes que el desenlace. ¿Ves? También, por lo tanto, puedo estimar medidas de incidencia, lo cual me da más certeza sobre la causalidad en el caso de que quiera determinarla. Puedo estudiar exposiciones poco frecuentes, no enfermedades poco frecuentes, sino exposiciones poco frecuentes. Puedo estudiar varios y varias desenlaces a la vez. Eso también es una ventaja. No voy a poder evaluar más que una sola exposición, eso sí, pero voy a poder evaluar varios desenlaces a la vez, a diferencia de un casos y controles. Bueno, también puedo yo tener criterios de calidad para medir el evento porque yo lo voy a medir de manera prospectiva, no es que esté quedándome con registros o con fuentes de segundo fuentes secundarias, perdón. Entonces puedo fijar criterios para la calidad de la medición del evento y cometo poco sesgo de selección del que hablaré más adelante. La desventaja es que cuando yo quiero ver outcomes poco frecuentes, es decir, desenlaces raros, esto se va a volver muy difícil de hacer mediante una cohorte, porque si la enfermedad es tan poco común, yo puedo estarme ahí 20, 30 años y ver solamente uno o dos casos, entonces no me va a servir gastar tanto para poder ver tan poquitos eventos. Cuando eso sucede, funciona más un estudio de casos y controles. Así que son estudios que pueden volverse costosos y complicados de seguir. Puede ser que los investigadores también roten, o sea, que no se tenga certeza de un equipo de investigación constante durante varios años y eso comprometa la viabilidad de los estudios, porque pues en ciertos sentidos son metodológicamente difíciles de realizar y pues son costosos también. Bueno, concluyendo, hay que recordar que en un estudio de cohorte todos los participantes al inicio del estudio deberían tener el riesgo de desarrollar el evento. Si una parte de la población ni siquiera podría enfermarse porque tiene condiciones tan distintas que los demás, pues esa gente no debería estar en esa cohorte, ¿ves? Porque ya no se parece al resto. Así que de manera basal todos deberían tener el riesgo de tener el estudio. Pero lo que debería ocurrir
es que en algún punto unos se expusieron y otros no a cierto factor, y entonces voy a evaluar la diferencia en la incidencia de eventos debido a la exposición o a la no exposición. Debe quedar muy claro qué estoy entendiendo por exposición, como lo que yo te decía del ruido. Bueno, esa exposición así definida es muy vaga, ¿ves? Tengo que tener criterios súper claros para definir exposición, y de la misma forma en que yo evalúo la presencia de exposición en los sujetos que resultaron expuestos, es de la misma, con los mismos métodos debería utilizar o sea, todos deberían utilizar los mismos métodos para saber si están expuestos o no. Y lo mismo va a pasar con los desenlaces. No puede ser que a los expuestos yo les evalúe por resultados de patología y a otros por resultados de imagen o por resultados de laboratorio. No, debo utilizar los mismos criterios para medir a los sujetos en todas las fases del estudio. Y pues es ideal que los participantes permanezcan todo el tiempo y que no tenga yo pérdidas en el seguimiento. Y bueno, pues eso básicamente sería todo.